el génesis de la brujería. Bienvenidos a esta nueva enseñanza, donde creemos que el Señor nos va a bendecir a través de la palabra y por supuesto crecer en lo que es los ambientes espirituales y a la vez también declarar la misericordia de nuestro Señor. Que Dios les guarde, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al estar siempre confiando en el Señor, en que el Señor siempre nos bendice en su misericordia y podemos crecer en un mundo espiritual que nos ayuda a avanzar, a crecer y por supuesto ver el reino de Dios. Hace un poco de frío todavía acá, pero agradeciendo al Señor su misericordia, donde creemos que el Señor nos va a bendecir a través de la palabra, a través de la enseñanza. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga y confiemos en el Señor y en el poder de su fuerza, que el Señor siempre tiene bendiciones para nuestra vida, para poder nosotros crecer en un mundo espiritual, un mundo real. Y es importante conocer las diferentes áreas, los diferentes ambientes, atmósferas del mundo espiritual, donde creemos que la misericordia de nuestro Señor nos va a bendecir. Hoy vamos a estar tocando un tema sobre los principios, los arcaicos, pero también que pertenecen también hasta el día de hoy, siguen funcionando en un mundo espiritual, el génesis de la brujería. Ese es el tema el cual vamos a estar tratando. Vamos a tratar de avanzar e ir enseñando los principios, cómo nace la brujería, hechicería, quiénes trajeron la brujería acá a la tierra, quiénes enseñaron la brujería. Y va a ser un tema que nos va a ayudar un poco a entender el plano espiritual, entre estos espíritus que se mueven a través de los aires, espíritus que se mueven a través de tierra y espíritus que se mueven a través del inframundo. Todo es una batalla, todo es una guerra, todo es una ambiente, atmósfera, un clima. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados y a la vez también, bueno, toda la enseñanza siempre van a quedar ahí expuestas en el Facebook o también en la plataforma de YouTube, y así poder también confiar que el Señor nos va a bendecir en este día, que sea un día donde podamos ver su reino, su gobierno y aprender también la Escritura. Cuán importante es que nosotros nos equipemos, cuán importante que nosotros nos preparemos. Hoy hace mucho frío acá en Chile, demasiado frío, una neblina muy fuerte, muy espesa. Bueno, estamos en invierno, pero hoy vamos a estar viendo este tema que nos va a ayudar un poco a entender el mundo espiritual y poder glorificar el nombre del Señor, donde su misericordia siempre se hace latente cuando buscamos, cuando nos preparamos en su misericordia, en poder crecer y poder avanzar. Desde ya nos cubrimos la sangre de Cristo, declaramos todo espíritu de represalia, contragolpe, todo espíritu de venganza, sea anulado, sea desbaratado, todo acuerdo en la mesa de los demonios, caiga por tierra, todo acuerdo de principados, gobernadores y potestades caigan por tierra en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que todo espíritu que hay inoperante, un mundo espiritual, para poder hoy entender el mundo real. Gracias, Señor, te damos. Venga tu misericordia, la sangre de Cristo nos guarda, nos cubre, nos proteja, para poder hoy ver tu reino, tu gloria y tu poder. Sea todo sujeto a la obediencia de Cristo. Desde ya declaramos que tu nombre es glorificado. Declaramos, Señor, que tu misericordia se mueve en nuestras vidas y que hoy vamos a ver tu reino y tu gobierno. Bendice a la iglesia, bendice al pueblo, Señor. Declaramos que tú eres un Dios poderoso, un Dios real, que nos protege, que nos bendice, y así veremos tu reino, tu gloria en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y permaneces fiel con cada uno de nosotros, y que en este día puedas mover tu reino, tu gobierno a través de esta enseñanza. Sea hecho para tu gloria, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo venga a enseñarnos para ver tu reino y tu gobierno en el poderoso nombre de Jesús. Cuán importante es que nosotros nos preparemos, en que nosotros nos equipemos al mundo espiritual. Es necesario entender que el mundo siempre se va a regir, el mundo espiritual, por derechos legales. Siempre hay una plataforma de Dios.
Siempre hay una plataforma divina en que nosotros tenemos que aferrarnos al Señor y a la vez también saber contra quién es nuestra batalla, saber también contra quién es nuestra guerra, y todos estos espíritus llevarlos sujetos a la obediencia de Cristo. Para poder llevar todo espíritu sujeto a la obediencia de Cristo necesitamos saber qué espíritu es. Hemos hablado muchos temas sobre los diferentes rangos al mundo espiritual, y bueno, los que ya me vienen siguiendo durante mucho tiempo van a poder entender mis palabras, las ideas, cuando hablamos de rango, cuando hablamos de entidades, cuando hablamos de espíritus que se mueven tanto en los aires, porque hay espíritus que trabajan en los aires, otros trabajan a nivel tierra y otros nivel inframundo, que son los abismos, que son los espíritus que salen dentro de los mismos infiernos y van a la tierra a producir caos, a producir contaminaciones, muertes y todo tipo de accidentes aquí en la tierra. El enemigo está bien estructurado. El enemigo sabe bien su trabajo. El enemigo sabe cómo trabajar, cómo poder contaminar. Por eso que cuán importante es que nosotros como iglesia también nos preparemos. ¿Por qué? Porque primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores. Y no solamente espíritus engañadores, sino doctrinas de demonios. Y si vienen espíritus engañadores, significa que van a engañar a muchos. La Escritura dice, aún si fuere posible, aún a los escogidos engañará. Miren qué tremendo. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Se supone que los escogidos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y por lógica significa que el escogido, porque ya tendría que ser salvo. Pero aún así la Escritura dice que si fuera posible, Satanás aún a los escogidos engañará. Espíritus engañadores, 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Por eso es que hay que tener cuidado. Tenemos que conocer cómo actúan estas entidades, cómo actúan estos espíritus, y poder llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo a través de la enseñanza, la liberación y el aprendizaje, que nos ayuda un poco a entender el tema. Vamos al tema de hoy. Desde ya declaramos que todo ambiente se sujeta, declaramos que ya todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo, y comenzamos para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sujetos y también creyendo que el Señor nos va a bendecir a través de esta enseñanza, cubierto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante entonces saber los inicios, cómo comienzan estos espíritus a tomar fuerza. ¿Cómo comienzan estos espíritus? Porque hay pecados de iniquidad, en que estos espíritus a veces se hacen fuertes por los tiempos finales. Todos los espíritus se mueven a través de los derechos legales. El enemigo siempre no va a querer que tú puedas hablar, confesar o puedas ser ministrado. Va a buscar formas para que el hombre no pueda entender el camino del Señor. Ahora, cuando hablamos sobre el génesis de la brujería, estaríamos hablando de el poder arcaico, pero no solamente al decir el poder arcaico, que es algo antiguo, porque aún lo antiguo continúa en lo presente. Lo antiguo continúa en lo presente, ya no es tan arcaico. Eso significa que lo arcaico sigue activo. Ahí está hablando de que el enemigo siempre ha tomado en control y fuerza el pecado de iniquidad. Estos espíritus que son fuertes y serán fuertes para los tiempos finales. La brujería, la hechicería, espíritus engañadores y doctrina de demonios, lo que ya mencioné, se van a hacer mucho más fuertes en estos tiempos. En estos tiempos donde se van a ver mucha gente contaminada por estos espíritus, por no poder conocerlos, por no saber cómo actúan. Sandra del Cid, Dios te bendiga, hija. Bendiciones. Carly también García. Bendiciones del guarde, bendiciones, gracias por estar conectada también, y todos los que se van a conectar también a esta enseñanza. Va a ser un poco fuerte el tema, por eso nos cubrimos la sangre de Cristo, ya contra toda represalia, espíritu de venganza y todo contragolpe, para que así nos pueda bendecir. Luis Toledo, un abrazo, hijo, Dios te bendiga. ¿Cómo nace entonces la brujería? Para nosotros entender esta enseñanza, el génesis de la brujería, es necesario nosotros, cuando hablamos de génesis, es un principio. Génesis es un principio. Hay un principio donde comienza la brujería a tomar escena.
donde comienza la brujería a través de espíritus que colocaron la brujería aquí en la tierra. En la brujería no eran espíritus que estaban en la tierra. La brujería no lo sabía el hombre, no lo sabía la mujer, pero llegaron espíritus que ellos enseñaron las artes de la brujería, la hechicería y todo lo que es las contaminaciones al mundo espiritual. ¿Cómo nace todo esto? En el inicio, en el mismo Génesis. Por eso que Génesis de la brujería comienza en el Génesis capítulo 6, verso 4. Allí una historia, una palabra donde nos enseña, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Hemos colocado muchos argumentos cuando hemos hablado de ángeles caídos, cuando hemos hablado de los gigantes. Ahí vimos también los semidioses, los figurín, los medusas, centauros y todo eso. Ya lo hemos visto en muchas otras enseñanzas donde hemos podido también ver dónde nacen estos espíritus que a la vez también vienen a contaminar, y se producen también muchas mezclas. Ese pasaje entonces de Génesis nos relata el comienzo de cómo estos espíritus pueden introducirse, cómo pueden entrar y contaminar. Dice: en aquellos días había gigantes en la tierra. Ya había gigantes en la tierra, y nacen los Nefilim. Hay una versión en el inglés que ya se menciona como Nefilim, porque estos gigantes son los Nefilim, los espíritus que entran para contaminar, que entran como espíritus. Quiero ir a buscar otras versiones para ir enseñando a ustedes. Dice que cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, nacieron los héroes famosos de la antigüedad. Otros dicen los semidioses, que esos son semidioses, los seres antiguos. No es que eran héroes que hacían el bien, lo hemos mencionado en otras clases también, sino al decir que eran los héroes de antiguo, eran los malvados, eran los que producían el estragos, eran los seres depravados. En la versión BJ, ahí no aclara mayormente el texto. Y esos espíritus entonces se conocen como estos seres, el cual llegaron a la tierra producto de una relación entre seres angelicales o seres espirituales y seres humanos. De ahí nace todo estos tipos de mezcla. Ahí nacen los semidioses, se llaman los figurín. Por eso dice en Génesis capítulo 6, verso 4, cuando los hijos de Dios se juntaron, tuvieron relaciones sexuales. Estos seres de ángeles caídos pueden corporizarse y quedar con cuerpos humanos, y mantienen relación con las mujeres, aunque hay otra versión judía que dice que los ángeles caídos mantuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con los hombres y aún con los animales. Hubieron una depravación. Por eso que el Señor no les perdonó. Si usted lee los libros de Enoc, un libro muy hermoso, de mucha revelación, dice que ellos fueron a donde Enoc para que les pudiera perdonar a Dios. Fueron para que Enoc fuera el vocero que pidieran perdón, que se habían arrepentido, y en el monte Hermón. Y cuando Enoc pregunta a Dios que los ángeles caídos se habían arrepentido, Jehová le dice: no, en ninguna manera serán perdonados. ¿Por qué? Porque no solamente salieron de su estado de autoridad, de jerarquía del cielo, sino que también hicieron depravaciones, también hicieron mezclas también, y dejaron su estado original, lo que menciona Judas 1:6, de que los ángeles dejaron su estado de señorío, dejaron su estado de donde ellos vivían, dejaron su morada, de esas versiones, dejaron su estado de procedencia. Entonces, muchos argumentos, el cual no Dios los perdonó por lo mismo. Tenemos un Dios misericordioso, pero hay jerarquía en que el cual la paga del pecado muerte, lo que sembrará el hombre cosechará, y aún estos seres angelicales dejaron muchas cosas de su estado de señorío, y ellos vinieron a morar en la tierra. Lo hemos enseñado en otras clases, que los ángeles no están habituados para estar durante mucho tiempo aquí en la tierra. Ellos vienen a hacer funciones, luego regresan. Ahí hay otra enseñanza que lo hemos dado también en otros temas sobre ángeles caídos.
ahí está sobre los demonios, espíritus del mundo, hay toda una temática de esta enseñanza con las bases bíblicas de un Mahanaim que se le llama, de que son dos campamentos, la visión que tuvo Jacob, ángeles subían, no dice que bajaban, primero subían y bajaban, eso significa que de la tierra subían, pero luego venía un relevo, existen relevos de ángeles también, hay mucha enseñanza, pero vamos a enfocarnos a lo que nos lleva hoy el tema de el génesis de la brujería, que es importante también hablar esto, para que así también los que no han visto las clases anteriores vayan teniendo un conocimiento de lo que estos espíritus hicieron. Entonces, esta palabra de los ángeles caídos, tenemos que nosotros ir a Génesis 6:4, donde está toda la contaminación de lo que hicieron estos espíritus. Ahora, cuando los ángeles caídos estuvieron aquí en la tierra, fueron ellos los que enseñaron el arte de la brujería y la hechicería, y a los hombres le entregaron las artes de las armas. Todo eso lo menciona el libro de Enoc. Enoc no es solamente un libro apócrifo, sino que lo sacaron del canon por colocarlo como historia, pero Enoc no es un libro solamente de historia, es conocimiento, revelaciones. Esto para gente que estudia, porque si usted no ha leído el libro de Enoc, no puede tener base y fundamento de decir, porque otros dicen no, que no es un libro espiritual, no es un libro, ahí están equivocados. El libro de Enoc lo sacaron del canon, y creo que Satanás usó a estos hombres para quitarlo del canon, porque es un libro de mucha revelación, donde nos habla muchas cosas que no menciona la escritura. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Si fuera así, ¿por qué está escrito el libro de Enoc? Si Dios no se lo hubiera llevado, no estaría tampoco el libro, pero es un libro de muchas revelaciones. Ahí, para los estudiosos que les gusta entender la palabra, pueden un poco profundizar el tema, y ahí habla en que muchos se produjo esta contaminación, a muchos se les produjo producto de lo que ellos hicieron. Entonces los ángeles caídos enseñaron a las mujeres el arte de la brujería y la hechicería. Muchos dicen que el acta de maldiciones fue quitada a través de la cruz. Claro que es verdad, pero hay pecados que tienen consecuencias, y muchos de nuestros antepasados cometieron prácticas fuera de la ley de Dios. En Job capítulo 8, verso 8 también nos aclara un pasaje, por eso es importante conocer el pasado, donde dice: pregunta a tus antepasados sobre las generaciones pasadas. Lo que está diciendo Enoc es: hay generaciones contaminadas de un pasado. Averigua tu genética, averigua cómo fueron tus padres, su genética, cómo fueron los abuelos, cómo fueron los bisabuelos, qué puertas abrieron al mundo espiritual, porque todo se rige por una contaminación. Entonces, si nosotros vamos a la base del libro de Enoc capítulo 7, este es un libro que yo lo he estado enviando a las personas que no lo tienen. Si usted no tiene este libro, no me lo pide, yo se lo puedo hacer llegar, y a través de PDF y a través de WhatsApp, que es lo estoy enviando más rápido, y usted se va a dar cuenta de todo lo que hicieron estos seres, el cual contaminaron y dieron, hermano, un conocimiento de lo que no ellos tenían que ser revelados. Ahí está la base entonces del libro de Enoc capítulo 7. Recuerde que el tema es el génesis de la brujería. ¿Dónde nace la brujería? La brujería no comienza aquí en la tierra. Alguien trajo ese misterio, alguien trajo ese conocimiento, lo enseñó, esas prácticas. Eran los misterios, la brujería, la hechicería, eran los misterios que solamente seres espirituales manejaban eso. Pero estos ángeles que se revelaron, Génesis capítulo 6, verso 4, cuando se revelan estas razas, vienen a la tierra y luego empiezan a enseñar estas artes, los misterios que no tendrían que haber sido enseñados. Elizabeth Jimena, ahí te vi, hija, Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones. Por eso que es necesario entender que esto, buenasera María Basilachi, un abrazo de cuore. Es importante entender que a través de lo que hicieron estos ángeles, provocaron una contaminación al mundo espiritual y al mundo físico hasta el día de hoy. Ahí le mostré la base de Enoc capítulo 7. Dice que todos sus jefes tomaron para sí mujeres, cada uno escogió entre ellas y comenzaron a contaminarse.
cada uno de los ángeles caídos, los jefes. Los jefes son 200 ángeles, los que menciona el libro de Enoc. Ok, me hace acordar después al término, Elizabeth. Ahí te envío el libro de Enoc y las personas que también lo necesitan para que tengan el conocimiento y de todo lo que hoy estamos enseñando. Por eso es importante entender y escudriñar la escritura. Ahora, entonces, en el capítulo 7 del libro de Enoc, dice que los jefes son los 200 ángeles caídos. Enoc menciona 200 jefes, pero detrás de 200 hay muchos ángeles también. No solamente fueron 200 que cayeron, sino fueron millares también juntamente con ellos. Y dice, y todos los jefes tomaron para sí mujeres, cada uno escogió entre sí, se dieron el gusto de escoger. Hay una versión Bereshit con Rashi que dice en versión judía que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres, con los hombres y aún con los animales, bestialismo. Por eso que si nosotros nos vemos después lo que sucede en Sodoma y Gomorra, era perversión. Y hasta el día de hoy en la humanidad existe la perversión con este tipo de forma el cual el mundo está contaminado. Y dice, y comenzaron a entrar en él y a contaminarse con él y a enseñarles la brujería, la magia, los cortes de las raíces, a enseñarles sobre las plantas. Estos ángeles entonces comenzaron a enseñarle a las mujeres. Comenzaron a enseñarle a las mujeres el arte de la brujería. Ahí comienza todo. La brujería comienza cuando los ángeles caídos le enseñan a las mujeres la brujería, la magia, el corte de las raíces, enseñándole a conocer las plantas, y quedaron después, dice también, embarazadas y de los gigantes. Pero anteriormente dice que ya hubo una comunicación de ambientes, de clima, y le enseñan todas estas artes. Más adelante también menciona que a los hombres le enseñaron los diferentes artes de hacer el trabajo del cobre, el hierro, la espada. Eso está en el capítulo 8. Capítulo 7 entonces, las mujeres le enseñan todo el arte de la hechicería y la brujería. En el capítulo 8 del libro de Enoc, ahí donde los ángeles caídos le enseña a Asá, uno de los jefes. Asá enseñó a los hombres a fabricar las espadas de hierro, las corazas de cobre, y mostró cómo se extrae el trabajo del oro y toda una preparación a estos tipos de materiales y estos minerales. Pero lo interesantemente que le enseñaron a fabricar las espadas y el hierro. Eso significa que comienzan de ahí las batallas, los preparativos, las armas, los diseños y toda una mente. No solamente le enseñó a fabricar espadas de hierro, sino también le enseñaron las corazas de cobre, pero a la vez también le enseñaron lo que quiere decir: si hay espada es porque van a haber lucha, si hay espada es porque va a haber guerra, es porque va a haber batalla. Entonces, al enseñarle este tipo de arte, estaban contaminando también al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos, capítulo 7, le enseñan a la mujer el arte de la brujería, la hechicería, y esto hasta el día de hoy se mantiene. En capítulo 8, los hombres también fueron enseñados por los ángeles caídos todo lo que es la espada de hierro, la espada donde ellos podían hacer guerra y todo lo demás, y hasta el día de hoy también la guerra continúa. También Chemisá enseñó el corte de los encantamientos. Eso está en el verso 3. Ahí se lo voy a ir enviando para que usted vaya entendiendo ya más o menos una base. Chemisajá, él fue el que enseñó los encantamientos y a cortar las raíces. Todo esto se lo enseñaron a la gente aquí en la tierra. Hermonia, a romper los hechizos y brujería, o sea, dar lugar para hacer hechizos y dar lugar para romper los hechizos, pero al final todo es brujería, hechicería, son maldiciones. La magia, las habilidades, Barak, a conocer los signos de los rayos, a conocer las estrellas, los relámpagos, toda una contaminación a un mundo espiritual. Ahora, cuán importante entonces en que nosotros entendamos el punto espiritual, el cual
el enemigo siempre va a tratar de contaminar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si logra tener contaminaciones, va a poder entonces hacer daño a una nación, a personas, va a poder hacer daños a muchos en contaminación de las personas en el mundo espiritual. Ahora, cuando nosotros leímos también Apocalipsis capítulo 22, el último libro, el verso 14-15, también nos habla de los comienzos también de estas artes de brujería. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para no tener derecho al árbol de la vida y para tener derecho, al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fuera de la ciudad se quedarán los que se apartan de Dios, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Entonces aquí ya Dios empieza a hablar que el Señor aquí nos aclara varios conceptos de los que van a quedar fuera, pero quiero enfocarme en el tema de la hechicería o la brujería. Entonces aquí los hechiceros dice que estarán fuera. Los inmorales, asesinos, idólatras, todos los que practican mentira van a quedar fuera. Fuera. Eso significa fuera de las puertas de la ciudad, porque va a estar la Jerusalén, pero también van a estar mucha gente que va a quedar fuera. Los hechiceros, los que practican estas artes. Esto pasa después de la tribulación, en el periodo de los 1000 años, o el milenio, lo que menciona ahí Apocalipsis capítulo 22, versos 14 y 15. Ahora, si nosotros vamos también, sigamos en Apocalipsis, pero vámonos ahora al un capítulo anterior, el capítulo 21, en el verso 8, veamos también qué es lo que dice, y ahí también nos aclara otros conceptos más, donde dice claramente más a los temerosos e incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos, su parte será el lago ardiente de fuego que azufre, que es la muerte segunda. Entonces ya colocamos una base de donde comienza la brujería. Ahora estamos viendo que el Señor aborrece la brujería, aborrece la hechicería. Por esto, si alguien practicó estas artes, tiene que renunciar, y ahí tiene que hablarlo con un ministro para que lo libere en el mundo espiritual, porque si no, eso todavía queda activo. No es solamente de venir a Cristo, hay áreas que hay que renunciar. Por eso que cuando venimos a Cristo, está Romanos 10:9, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, confesamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, nuestro propietario, pero no olvidamos del verso 10, que el Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay gente que está atada porque no ha hablado. Hay gente que está atada porque no ha confesado pecado, áreas contaminadas, y por eso es que el enemigo los tiene con derechos legales. Ahora, cuán importante entonces es lo que menciona Apocalipsis 21, verso 8, que los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, ellos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces volvemos nuevamente a lo que es la palabra hechicería. Hechicería o brujería. La brujería es un intento de controlar a una persona. Eso es la brujería. ¿Qué es la brujería? En que el enemigo coloca un intento de controlar a una persona, obligándolo a hacer lo que no debe de hacer. Esa es la brujería. Es un ambiente, es atmósfera o es clima donde el enemigo le hace tomar un control, es un control mental, en que la persona es obligada por espíritus. Pueden ser espíritus con jerarquía, o espíritus genéricos, o espíritus demonios, que los sujetan su mente y pueden controlarlo para que ellos hagan lo que ellos quieran con esa persona, y que sean influenciados de cualquier espíritu de tiniebla. La brujería es una intención de control mental. Es
un control en que las personas caigan en una posesión. La brujería es una intención de un control de mentalidad de la persona, en que muchas veces no sabe lo que hace, aunque sí entró sabiendo, pero luego cuando está contaminado, él no sabe cómo los demonios entran y contaminan y lo logran colocar a veces en trance. Es un control mental, controla la forma de pensamiento, controla la forma de sentimiento y controla la forma de la memoria. La brujería puede mandar un espíritu. La brujería, todo el acto de brujería manda espíritus genéricos. Aquí interesante también, atento a esta enseñanza. Toda brujería manda espíritu. Si hay alguien, un brujo o hechicero, ellos pueden mandar espíritus genéricos. ¿Qué son los espíritus genéricos? Lo que he hablado muchas veces en otros temas. Los espíritus de brujería pueden mandar espíritus genéricos de adulterio, espíritus genéricos de fornicación, de sexo ilícito, de vicio, de locuras. Puede la brujería enviar cualquier tipo de espíritus para que ellos puedan estar contaminados y a la vez también el enemigo pueda tomar un control. Así actúan estos espíritus donde las personas son contaminadas y a la vez también el enemigo va a tomar posesión. Por eso es que es necesario nosotros poder saber cómo se mueven en el mundo espiritual. Recuerde que hay niveles de guerra. Hay niveles de guerra. Apocalipsis 12:7 también nos dice, entonces hubo guerra en el cielo. Ya ahí tenemos la primera, que guerra, donde Miguel y sus ángeles combatieron. Tenemos 6 combates. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Ahí tenemos una batalla, una lucha. Entonces, hablamos entonces sobre estos espíritus que es la palabra pneuma o neumas, se mueven a través de las diferentes áreas para poder entrar y contaminar. El espíritu de brujería no solamente entra para poder hacer daño a una persona y que la persona pierda el sentido de lo que está haciendo, sino la brujería también envía espíritus para que estos espíritus inmundos, espíritus demonios, entren a controlar a una persona. Los espíritus genéricos. La brujería puede enviar un espíritu genérico. Así actúa la brujería. Por eso que ustedes no solamente piensen que la brujería son cuando tienen un muñequito, le colocan alfileres o hacen cosas. Es parte también de él. Es parte también de cómo funciona la brujería. Pero también la brujería puede enviarle a usted algún espíritu genérico. Un espíritu de enfermedad. Brujería. Un espíritu de temor. Brujería. Adivinación. Fornicación, espíritu de brujería, esclavitud, altivez, perversiones, espíritu de desaliento, espíritu de celo, espíritu de brujería, espíritu de mentira, brujería, error, espíritu de estupor, espíritu maligno, espíritus malos, que ahí trabajan todos estos espíritus que lo hemos enseñado en otras clases también. Entonces, el arte en sí de lo dañino de la brujería es que también trabaja con otros espíritus y envía para poder colocar contaminaciones en un cuerpo. La brujería es una abominación ante Dios. La brujería es una práctica en que recuerde que el inicio de ello fueron que ángeles caídos enseñaron a las mujeres, el libro de Enoc capítulo 7. O ángeles caídos enseñaron las artes de la brujería, de la hechicería, de las plantas y todo lo que es algo contra lo lícito, contra lo de Dios. Y se produjo en la tierra la contaminación. Y hasta el día de hoy, lo arcaico viene a ser lo presente. El génesis de la brujería, interesantemente, que comienza también en Génesis. Recuerde que Génesis significa principio. Y el principio del Génesis, el principio o el génesis de la brujería comienza en el libro de Génesis capítulo 6, verso 4, donde ya les di las bases bíblicas, los argumentos, donde fueron los ángeles caídos, y lo que menciona también el libro de Enoc capítulo 7, donde le enseñan a las mujeres todo el arte, un conocimiento que no tendría que haber sido revelado a los hombres y a las mujeres. Las mujeres no tendrían que haber aprendido estos oficios. El hombre, en el capítulo 8 del libro de Enoc, no tendrían que haber aprendido el arte de la espada, porque ahí comienza la guerra, ahí comienzan posesiones, y le enseñaron todo esto, estos espíritus de ángeles caídos. La brujería, entonces, es prohibido por Dios y es declarado en las escrituras también.
Si leemos Levíticos capítulo 19, verso 31, Levíticos 19, verso 31 dice: no recurrirás a los medios, ni consultes a los adivinos, porque se harán impuros por culpa de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Yo soy Jehová, su Dios. Ahí habla Jehová. Mire qué interesante lo que hace en la brujería. Estoy en Levíticos capítulo 19, verso 31. Dice: no recurrirás a los medios. Deje ver si tengo otras versiones. Vamos a ver a Levítico capítulo 19, verso 31, para poder darle más argumento de lo que hoy estamos viendo. Entonces, dice claramente: no se vuelvan a los adivinos. A los adivinos. Otra versión decía a los medios. Veamos, vamos a comparar, a ver si tenemos otras versiones para que usted vaya aprendiendo, porque a veces hay palabras, pero las palabras entrelazan que para lo mismo: hechicería, brujería, los medios, que hablan de los mismos, hablan los mismos espíritus. Acá también en la versión Ausejo habla de los necromantes, comunicación con los muertos, micromancia o necromancia, que es comunicación con los muertos. Ahí también ya tenemos otra aclaración sobre cómo actúan estos espíritus con los diferentes nombres. La necromancia. Versión Torres Amat habla aquí ya de los magos. Tampoco se debe consultar a los magos. Se fija que son diferentes nombres, pero todo lleva a lo mismo. Todo lleva a lo mismo, para que usted no se confunda. Por eso es que le estoy dando de que es la brujería, la hechicería, la necromancia, micromancia, la magia, la hechicería, los medios, los espiritistas, son todos relacionados con lo mismo, porque se invocan a espíritus. Acá la versión BNC, aquí ya está hablando de los adivinos. Hay espíritus entonces que invocan a los adivinos. Otras decía los magos, otras los necromancia o micromancia, que es comunicación con los muertos. Todos estos trabajan aquí espíritus de brujería. Miren que la versión Oso, interesante también, que habla aquí espíritus encantadores, el encantamiento. Interesante, hermano. Miren cómo uno va aprendiendo. Yo recién estoy ya colocándole más argumentos en los diferentes traducciones. Gracias al Señor me ha permitido trabajar con un programa donde tengo más de 200 Biblias, diferentes traducciones, y ahí uno puede estudiar la palabra del Señor con bases, con argumentos, y así también puede entregarle a usted los significados. Mire qué interesante, aquí dice ya los encantamientos. Deje ver si encontramos otra. Mire lo que dice la versión BIN. Interesante, que los fantasmas dice. Ahí después lo voy a estar hablando para que usted vaya entendiendo los diferentes nombres. Espíritus, recurran a espíritus adivinos, ya eso lo vimos. Espíritu de adivinación, espíritu de adivino, necromancia, medium, encantadores. Mire aquí lo que dice la versión, y aquí aclara más lo mismo. Por eso es que es importante ver diferentes tipos de versiones, y ahí ya habla de la brujería. Amén. Entonces, ya aquí tenemos varios argumentos de lo que es el libro de Levítico, capítulo 19, verso 31. Qué interesante, hermano. Por eso que es bueno estudiar, es bueno escudriñar y tener bases también. Pues yo le hablo con bases, le hablo con palabras, le hablo ya de un tema con que voy tomando diferentes tipos de Biblia o comentarios, o también depende de la Biblia, para que vaya aclarando los conceptos. Entonces, la versión según Levítico capítulo 19, verso 31 dice: no recurrirás a los medios. Los medios, no hay que recurrir a los medios. La versión Ausejo dice: no acudáis a los necromantes, que son la comunicación con los muertos, micromancia o necromancia. La versión Torres Amat dice:
No os desviéis de vuestro camino en busca de los magos. Ahí tenemos los magos. La versión del oso. No os volváis a los encantadores y adivinos. Versión CETN. No os volváis a los encantadores y adivinos. No consultéis ensuciándose con ellos. Miren qué interesante. La versión BIN. No se vuelvan a los fantasmas, ni interroguen a los espíritus de los familiares. Mire qué interesante aquí lo que estamos tocando. Mira que ahí lo que dicen es importante, porque ahí recuerde que la brujería actúa con hechicería, con encantamiento, con adivinos, con magia. Por eso no solamente brujería en un área, actúa en muchas partes. Ahora mire aquí lo que dice la versión BIN. No se vuelvan a los fantasmas ni interroguen a los espíritus de los familiares. Ahí es la comunicación con los muertos. Aunque en sí no es un muerto que le va a hablar, sino que los demonios se personifican en los cuerpos y puede aparecer el familiar, la mamá, el papá, el amigo, y hace parecer como que es la persona que murió, pero no es la persona, sino son espíritus de demonios que toman el control y se pueden aparecer en un sueño, pueden aparecerse en tu cuarto, pueden aparecerte, hablarte, tener comunicación, diálogo, pero son espíritus de demonios. Y la versión BLA 2005 dice: no se dirijan a los brujos ni a los que llaman a los espíritus. Mire qué interesante, ahí Jehová ya habla claramente donde lo aborrece. No se dirijan a los brujos ni a los que llaman a espíritus. Brujería, hechicería, los magios, la magia, el encantamiento, los fantasmas, necromancia, no hay que acercarse a eso porque es abominación delante de Dios. Escuche qué interesante el tema. Ahora, usted podrá decirme, pastor, pero yo en la vida antigua, antes de conocer al Señor, fui a consultar un medio. Antes de conocer al Señor, fui a consultar a una bruja. Antes de conocer al Señor, fui y consulté a divinos, agoreros, hice comunicación con espíritus, hice comunicación con hechicería. ¿Qué pasa ahí? Lamentablemente ese espíritu continúa ahí, está activo, solo que no ha dado lugar, pero hay que ser ministro para que lo libere. Tiene que cerrarse esa puerta. Todo lo que el hombre sembrará y cosechará. Esto no es solamente venir a Cristo, Romanos 10:9, lo hablé al comienzo, porque es importante aclarar esto, hermano, porque mucha gente dice, no, si el Señor llevó todos los pecados en la cruz, sí, llevó toda la maldición en la cruz, también lo llevó en la cruz, pero existe consecuencia de nuestro antepasado, de nuestra genética, por los pecados de sangre, Hebreos capítulo 12, verso 4, pecados de sangre de tus antepasados y te pueden tocar a ti. ¿Qué quiere decir eso, pecado de sangre? Si tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, 14 generaciones pasadas, que son 16.384, antes de ti, hizo brujería, hechicería, consultó a los muertos, micromancia, hizo encantamiento, hizo magia, hizo hechicería y fue a brujo, y eso no cerraron las puertas con Cristo, entonces pecados de sangre te va a perseguir y puede que tu generación sea contaminada, o tus hijos, o tus nietos, o tus bisnietos. Así contaminan estos espíritus. Y es una abominación. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que hacer una renuncia con un ministro. Con un ministro en guerra espiritual, en que tú hables y le digas, yo practiqué esto, pastor, hice comunicación con los muertos, consulté a la brujería, consulté al tarot, consulté a la magia, consulté a los adivinos, consulté a los brujos. Ahí el ministro va a cortar eso porque tiene la autoridad, tiene el derecho legal como ministro a un mundo espiritual para cortar toda obra y deshacer toda obra de Satanás, el diablo. Hay cosas que Dios a usted le dio poder y autoridad, pero otras son calidad sí o sí de ministro. No es que sean más los ministros, no, sino son llamados con su oficio. Ese es su oficio, la guerra espiritual, y entienden más el tema de lo que es guerra espiritual. Por eso es necesario que nosotros nos equipemos. Nosotros a veces somos muy desordenados, ya por saber 3, 4 textos de memoria ya creemos que lo sabemos todo, y no es así. Los espíritus son más expertos. La versión amplificada de Efesios capítulo 6, verso 12 dice que estos espíritus son maestros, son expertos, son profesionales en sus áreas. Así que no los tengan, hermano, como que son cualquier espíritu. Sí están vencidos en el poder de Cristo, pero ellos saben lo que hacen. Entonces, si hubieron práctica en tu vida pasada con espíritu en que consultaste a los brujos, fuiste a que alguien hiciera un encantamiento, o que alguien hiciera una brujería, una hechicería, o los magos, encantamiento adivino,
consultaste la necromancia o hiciste práctica también de la Ouija, es necesario que te liberes de eso, porque eso el mundo espiritual no se ha roto. Escuche esto, no se ha roto, eso todavía está activo en el mundo espiritual. Por eso que muchas veces no entendemos por qué tanta lucha, por qué tanta opresión. Claro, porque hay puertas abiertas. Si el Hijo del Hombre os libertare, seré verdaderamente libre. Pero aquí, para que eso suceda, yo tengo que entregar y tengo que renunciar y hablar lo que el arte que yo practiqué en un pasado. Hay personas que consultan a estas prácticas y quedan impuros, inmundos. Así dice la Escritura. Leímos los textos que decían, porque ustedes quedarán contaminados. Dice, no se vuelvan a los fantasmas ni interrogan a los espíritus familiares para no contaminarse, dice. Otra versión dice, para que no se manchen al consultar a brujería, hechicería. Otra versión dice, ensuciándose. Miren qué tremendo. Porque seréis por ellos corrompidos, Torres Amado. Miren qué tremendo, hermano. Y la versión Ausejo, no acudáis en necromancia o brujería, hechicería, porque quedáis impuros. Quedan impuros, hermano. Y usted dirá, vino a Cristo. Claro, vino a Cristo. Se llevó todo pecado. Pero hay consecuencias de nuestros actos. Es lo que el hombre sembrará y cosechará. Ahí donde vino Cristo. A deshacer las obras del diablo. Pero también están los ministros, el cual Dios puso para cortar con derecho legal estas prácticas. Porque hasta están ahí en el mundo espiritual. Leíamos entonces Levíticos capítulo 19, verso 31. Hay una versión, la versión TNM, dice, en cuanto a la persona que recurre a los medios y a los adivinos para prostituirse espiritualmente con ellos, mire que interesante lo que dice esta versión. Se lo voy a leer de nuevo. En Levíticos capítulo 20, verso 6. Leíamos anteriormente Levíticos 19, verso 31. Los que recurren y consultan a los medios, adivinos, serán impuros. Pero Levíticos vamos al capítulo 20, en el verso 6, versión TNM, dice así, en cuanto a las personas que recurran a los medios, a los adivinos para prostituirse espiritualmente con ellos. Es una prostitución al mundo espiritual. Sin falta me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de este pueblo. La brujería tiene su blanco específico. Y son prácticas que hay que rechazarlas. Al hacer todas estas prácticas de consultar a los muertos, necromancia o necromancia, de ir a un brujo, de ir a un hechicero, consultar el tarot, de ver a un mago, de ver un adivino, ya vimos que se contamina, usted queda impuro. Pero aquí habla ya Levíticos 20, verso 6, dice que toda persona que recurra a estos medios o a estas personas que son utilizados por espíritus de demonios, se prostituyen espiritualmente. Mire qué interesante eso, ¿eh? Se prostituyen espiritualmente. ¿Por qué se prostituyen? Porque lo santo se prostituyó con lo impuro. ¿Dónde están los impuros? En el mundo, en las obras de las tinieblas. Cada vez que una obra de tiniebla entra en la vida de una persona, usted queda impuro, queda contaminado, queda expuesto al mundo espiritual y queda también su espíritu prostituido. La brujería es porque busca los blancos. La brujería tiene blancos específicos. El blanco específico principal de la brujería somos nosotros los hijos de Dios. Somos nosotros los hijos de Dios. Ese blanco principal, el blanco de la brujería, es que los creyentes en Cristo, ahí son los blancos principales. Todo creyente en Cristo. El blanco principal de la brujería son los ministros. El blanco principal de la brujería son los servidores, los consagrados. El blanco principal de la brujería son los matrimonios cristianos, las familias cristianas. Esa es la base, el blanco principal de ellos. Otras personas no creyentes que no tienen enemigos por sus vidas, el enemigo ya los tiene también controlados, los que no conocen del Señor. Ahora, Ezequiel capítulo 13, verso 18 dice así, así ha dicho el Señor Dios. Ezequiel 13, verso 18. Así dice el Señor Dios. Hay de los que cosen cintas mágicas, mire, cintas mágicas, para todas las coyuntaras
de la mano y hacen velos para la cabeza de personas y toda talla con fin de cazar almas. Hay cazadores de almas, hay potestades. Las arcaicas de la brujería, entonces, ahora existe la brujería. La brujería continúa y se mueve. Desde la caída de Satanás se inicia un mundo de maldad, y aquí también en la tierra. En el libro de Éxodo, capítulo 22, versos 17 y 18, nos dice también lo mismo. A la hechicería no la dejaré, a la hechicera no la dejaré con vida. A los hechiceros no la dejaré con vida. Miren qué interesante. Ningún hechicero se debe dejar con vida, porque son prácticas aborrecibles ante la presencia de nuestro Señor. O sea, no dejarlo con vida es quitarlo, es destruirlo. Ahora, para eso significa un nivel espiritual también. Estamos hablando de niveles espirituales, porque el enemigo opera a través de la operación, de la intención de dañarlo. Ese es el fin de Satanás. Opera a través de dañar, pierde el enemigo, trata de que nosotros perdamos autoridad, y opera a través cuando se descubre el propósito. Por eso que hay que discernir. Es un pulpo que tiene muchos brazos con diferentes influencias, y es necesario romper todas estas prácticas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque son prácticas en que el enemigo toma el control. Y todo esto lleva, cada uno de lo que mencionamos, lleva diferentes prácticas. No es solamente una práctica de consultar a un brujo, voy a consultar a una hechicera, voy a consultar, porque hay personas que consultan para que le hagan un mal a otra persona. Eso hay que aborrecerlo, eso es brujería, hechicería. No existe la brujería blanca ni la negra, todo es malo. Alguno puede decir, no, que yo hice solamente brujería blanca, la brujería buena. No existe la brujería blanca, ni la buena, ni todo es malo, hermano, todo es abominable. Todo lo que practica brujería, sea blanca, sea buena, que se le diga, no es bueno ante los ojos del Señor, se llama abominación. Porque de la brujería viene el satanismo, viene el espiritismo. Todo eso el Señor aborrece. El Señor aborrece el satanismo, el espiritismo, aborrece la magia, el paganismo, la adivinación, el ocultismo, el encantamiento, la brujería, la hechicería. Son prácticas que el Señor las aborrece. Todo esto es parte del sistema del ocultismo. Entonces tenemos que, en el nombre de Cristo Jesús, despojarnos de todas estas artes de prácticas que llevan al mundo al caos. Cuán importante entonces en el mundo espiritual es que reconocer los espíritus, reconocer el mundo espiritual. Hay 7 nombres de los príncipes de la brujería. Estos son los encargados de moverse en el mundo de los poderes del inframundo, del infierno. Se menciona ahí están las cámaras, las compuertas, el Tártaro, el Hades, el Seol, encargados de ellos mover de diferentes contaminaciones a un mundo espiritual. Y son los encargados de utilizar estos poderes del infierno y contaminan a un mundo espiritual. Estos son los encargados del sistema de brujería y hechicería: Regé, Lar, Baco, Pan, Medid, Set, un misterio. Encargados de promover brujería. Porque no un ministerio solamente que haga algo solamente por hacerlo, sino son los encargados. Y esto procede del mismo infierno, entidades. Recuerden que la regla número 7, la regla del número 7 en brujería, es que significa que tienen que completar el proceso para finalizar. Y hay muchos términos con lo que menciona este número 7, los 7 principados de la brujería. Ahí tenemos más temas todavía. Entonces, hemos dado a conocer durante ya más de una hora, hemos estado hablando sobre el génesis de la brujería, porque todo tiene un grado.
y lo ideal es poder que ellos coloquen la contaminación, los grados que ellos pueden contaminar a una persona y llevarlos en una regresión. Le hacen volver atrás en su caminar, le hacen la represión a cautividades, le hacen la supresión a hacerlo desaparecer, le hacen la depresión a un estado en que actúan dentro de demonios a través de las personas, le hacen la brujería, la hechicería, una opresión que viene desde algo de afuera hacia adentro, una opresión. A veces también la brujería actúa como una obsesión, son espíritus obligados a tener algo que no tienen, y la demonización, que ya parte de ser endemoniado. Todos estos espíritus son enviados a través de la hechicería, la brujería. En Ezequiel capítulo 13, verso 20, nos aclara también: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy en contra de todas las cintas mágicas, lo leímos anteriormente, con los que allí cazan vidas, como aves, arrancaré de vuestros brazos y dejaré sin vida las vidas de los que cazáis como aves. También rasgaré de vuestros velos y libraré del pueblo de vuestras manos, y no serán más presa de vuestras manos. Es una abominación. La brujería es una práctica abominable delante del Señor. Ya vimos al inicio, ya para no volver atrás, para las personas que se están conectando van a tener que entrar al comienzo del video, pero ahí él hablé de dónde nace la brujería. ¿Dónde nace la brujería? ¿Quiénes son los que enseñaron a las hartas, a las mujeres, la brujería, la hechicería, a conocer las plantas? Todo eso lo vimos ya al comienzo de esta enseñanza, de esta clase. ¿Dónde comienza y dónde nace la brujería? Recuerden que eran misterios que no tendrían que haber sido revelados. La hechicería, la brujería, la magia, los encantamientos, comunicación con los muertos, todos estos espíritus eran lo que no tendrían que haber sido revelados, pero fueron revelados a través de lo que menciona el libro de Génesis capítulo 6, verso 4, donde le enseñan las prácticas, los ángeles caídos a las mujeres, según el libro de Enoc capítulo 7. El libro de Enoc capítulo 7, si usted ve arriba el mal chat, se va a dar cuenta que están ahí todos los nombres de lo que hicieron, los nombres de ángeles caídos y que le enseñaron el oficio de la brujería, de la hechicería, de las plantas, los encantamientos a las mujeres. Capítulo 8 del libro de Enoc, le enseñaron el oficio de la espada, o sea, a conocer la guerra, a trabajar en la guerra. Carly García, Dios te bendiga, hija. Emma Jiménez, Dios te guarda, también bendiciones. Saludos a todos los que ya se están conectando. Ya llevamos bastante tiempo hablando sobre este tema. Qué importante, hermano, nosotros saber. Ahora, toda persona, lo vuelvo a decir, que practicó algún tipo de encantamiento, de brujería, de hechicería, fue a consultar un medio, eso es aborrecible delante de Dios, y eso no se quita solamente con venir a Cristo. Qué importante es Romanos 10:9, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Todas estas prácticas siguen activas al mundo espiritual, por eso es necesario que algún ministro cierre esas puertas, el ministro de revelación cierre esas puertas para que no seas contaminado y no se activen en consecuencia a tu vida. La brujería es la capacidad de alcanzada por un brujo, prácticas ilegales, prácticas de creencia. En algunos países actúa la brujería muy fuertemente, hermano. Usan la Wicca. La brujería es la práctica de la humanidad, de la caída, de la rebeldía a través de la raíz de los espíritus de rebeliones, ángeles caídos. Primera de Samuel capítulo 15 verso 23 dice: porque la rebeldía es tan grave como el pecado de adivinación, y actúa con atrevimiento. Es lo que mismo se usa como poderes mágicos de adorar a ídolos. Tú rechazaste las palabras de Jehová, así él te rechazará como rey. Mire qué interesante lo que dice Primera de Samuel capítulo 15 verso 23. A ver si le encontramos otra versión. Primera de Samuel capítulo 15 verso 23. Así de tremendo es todas estas prácticas, amados. Ahí está.
Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia es como el pecado de la iniquidad y la idolatría. Mire qué interesante. Una persona que tiene espíritu de rebelión contra un liderato, contra la iglesia, contra gente, contra líderes, es porque está con un espíritu de adivinación. Y los que practican la desobediencia es porque practican la iniquidad y la idolatría. Así están catalogados estos espíritus. Miren qué interesante, hermano. Por eso es que es importante mantenerlos en una búsqueda. La rebeldía es como la adivinación. ¿Por qué? Interesantemente, ¿quiénes enseñaron a las mujeres el arte según el libro de Enoc capítulo 7? El enseñaron la brujería, la hechicería y la magia, los encantamientos, lo adivino, todo eso, los ángeles caídos. ¿Y qué son los ángeles caídos? Son rebeldes, trabajan con rebeldía. Los espíritus de ángeles caídos trabajan con rebeldía. Miren cómo se van colocando todos estos datos ahí en la enseñanza. La rebelión es como la adivinación. Es como la rebelión, es como el pecado de adivinación. Un rebelde es como si estuviera en un pecado de adivinación. Mire qué fuerte, hermano. Ahora la versión Ausejo dice así. Ahí le voy a dar otro argumento. Que la rebelión es como el pecado de hechicería. Mire qué tremendo, hermano. Solo la hechicería es como el pecado de la rebeldía es como el pecado de la hechicería. Versión Bad, la rebeldía es grave como la adivinación y la arrogancia. Wow. Cuidado con la arrogancia. No sea que esté influenciado con estos espíritus de hechicería y brujería, no se dé cuenta. Y la versión B, que es la versión habla que el pecado de brujería es la misma que la rebeldía, pero está en inglés. Está en inglés. Mire qué interesante, hermano, todo lo que estamos llegando. Y esto van haciendo ahora en el momento, porque esto no lo tenía yo en plan de estudio. Pero al buscar diferentes tipos de traducciones, ahí menciona la versión Beck que el pecado de brujería es la rebeldía. Anteriormente decía que el pecado de brujería era como la adivinación, pero otros decían que el pecado de rebeldía es como el pecado de hechicería, y ahora el pecado de rebeldía es como grave porque es adivinación, y aquí pecado de brujería es también la rebeldía. Mira interesante, hermano, lo que cómo podemos ir creciendo y a través de esta palabra. Mira que encontré otra traducción. Estoy aprovechando de guardar todos esos textos para tener también más base. Dice versión Torres Amás, porque la desobediencia al Señor es como el pecado de la magia. Wow. La desobediencia. Solo la desobediencia, hermano. Te dirán, pero yo soy desobediente, no hago caso, total. No es grave. Aquí es grave. La desobediencia es grave, hermano. Cuidado con los hijos de desobediencia. Y quizás a lo mejor, hermano, nosotros le hemos tomado. Por eso es que hemos estado hechizados, embrujados. Hemos estado en magia, en encantamiento. No nos hemos dado en cuenta. Nosotros decimos, no, que yo soy desobediente, nada más. No es solamente desobediencia, es rebeldía. Y hechicería, brujería, encantamiento, magia. Ya le he mostrado varios textos. Es tremendo, hermano. Es como el pecado de magia, dice acá la versión. ¿Ve? Fuerte, hermano, todo esto. Ahí tiene otra versión más. Y solo la desobediencia. Solo la desobediencia que puede practicar todos estos tipos de prácticas. Deje ver si encontramos otras traducciones. Wow, aquí está un poco más fuerte.
Mire lo que dice esa versión. Dice: rebelarse contra Dios es malo, es como consultar a los brujos y adivinos. Wow. ¿Se fija que ya no es solo de desobediencia? La desobediencia es como consultar a los brujos y a los adivinos. Esto es serio, hermano. Mire lo que llegamos en este estudio, porque estos textos, vuelvo al punto, no los tenía yo en mente. Nacieron ahora en el momento. Y si nació en el momento, porque Dios está colocando más revelación al tema de hoy de la brujería. Que la brujería no solamente hacer cosas como usted pensaba, hacer un monito y la mujer hace con las prácticas, o el brujo y hace sus saumerios y enciende vela y enciende idolatría y coloca el monito con atrapado en una cinta o en un cordel, o le coloca alfileres. Ya no solamente es eso, sino que la hechicería, brujería es también práctica de la rebelión, es práctica de la rebeldía. La hechicería, y en la desobediencia también. O sea, una persona desobediente ya está en hechicería. Una persona en desobediencia ya está encantada, ya está en brujería. Mire, hermano, la profundidad, y gloria a Dios por esto. La versión Jerusalén dice: el pecado de hechicería es como la rebeldía. Wow. Tanto el que peca se revela contra él, como el que practica la adivinación. Wow. Que Dios nos guarde, hermano. La verdad, que Dios nos libre, porque quizás nosotros hemos estado hechizados y no nos hemos dado ni cuenta, hermano. Aquí el Señor nos abrió, hermano, nos abrió un amplio camino de lo que hacen estos espíritus. Mire lo que dice esa versión. En cambio, la rebeldía es como el pecado de espiritismo y arrogancia, como el delito de idolatría. Mire, la rebeldía como el pecado de espiritismo. Y usted anteriormente puede decir: yo no voy a espiritismo, yo no voy a consultar a los brujos, yo no voy a consultar a idolatría, yo no hago la magia, yo no hago idolatría de pecados, yo no hago brujería, yo no hago adivinación y todo lo que mencioné, yo no hago hechicería. Pero ya vimos que todo el que es desobediente está hechizado, está embrujado, consultó a brujería, consultó a pecados de la magia, consultó a hechicería, a brujos, a espiritismo también. Wow. Hermano, qué bonito el Señor, cómo nos enseña, cómo nos adiestra. Qué bonito como el Señor colocó en esta mañana todos estos términos en que quizá no hemos dado ni cuenta, y a lo mejor yo como ministro, como maestro también, y quizás no lo había tomado en tanta profundidad, lo que hoy el Señor pudo revelarnos. Sí sabía que la desobediencia es como pecado de adivinación, pero nos quedamos hasta ahí, según lo que decía Valera. Pero ahora, profundizando, es encantamiento. La desobediencia es brujería, la desobediencia es magia, la desobediencia es consultar a espiritismo, la desobediencia es que estamos en prácticas de brujería. Por eso vuelvo al tema, no solamente ir a consultar a un brujo que le haga las cosas y todo lo demás, sino aquí nos está hablando de lo que lleva a la brujería, lo que es la brujería. Entonces la brujería, su fin es destruir la familia, el ministerio, causar divisiones, causar males, opresiones, operaciones, depresiones, demonizaciones, y endemoniar a las personas también. Cuán importante, amados, cuán importante entonces entregar nuestras vidas a Cristo. Cuán importante es pedirle al Señor que nos libere de todos estos tipos de encantamientos de espíritu, que en el mundo espiritual solo una persona que es desobediente ya está embrujada. Solo una persona que es desobediente está encantada, está embrujada, está con espíritu, micromancia, necromancia, espiritismo, magia.
Que Dios nos ayude, que Dios nos ampare y nos tenga en su santo reino. Amén. Qué bonito escudriñar la palabra del Señor. Qué bonito es aprender. Por eso que hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús y nos unimos en una ley del acuerdo en que si has practicado, amado, amada, en un mundo pasado, prácticas del ocultismo, hay que hablar. Necesita liberación para cortar la cadena de espíritu. La cadena de espíritu de un pasado, esa genética contaminada, hay que cortarla en el nombre de Cristo Jesús. Hay que cortarla sí o sí. No es que tú dijiste, yo consulté a los espíritus, consulté brujería y hechicería. Aquí ya hablamos de más profundidad. Solo una desobediencia es brujería. Solo una desobediencia es magia, es espiritismo, es consultar a brujos, es consultar a encantamiento. Ya le mostré todo eso, todos los argumentos con base bíblica. Por eso es que el Señor rechaza a los soberbios. Mire cómo voy en ese texto. El Señor rechaza a los soberbios. ¿Por qué? Porque los soberbios son altivos y los soberbios son los desobedientes. Ahora vengo a entender este texto. Por eso el Señor rechaza a los desobedientes. Por eso el Señor rechaza a los altivos, porque los altivos son los desobedientes, porque están embrujados, hechizados, encantados, con magia, con adivinación. Está actuando brujería en ellos. Por eso el Señor dice, yo lo rechazo. Claro, ahora lo vengo a entender. ¿Y qué hace el Señor a la brujería? Es abominación. Eso es lo que quiere decir el Señor. Yo abomino, dice, yo abomino, yo rechazo a los brujos hechiceros. Yo abomino, rechazo a los desobedientes. Fue la caída de Saúl. Wow, mire cómo se me llenan los textos, hermano. Fue la caída de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció. Y cuando desobedeció, fue quitado de su trono. Y luego se apartó la presencia del Señor. Ya no le hablaba al Señor ni por micromancia, ni por ningún espíritu, hermano. Ni por Urim ni por Tumín. Esa es la palabra. Ya no le hablaba al Señor por Urim, por Tumín. Ya no le hablaba al Señor por profecía. Tuvo que hablarle el enemigo a través de necromancia, comunicación con los muertos. Ahí donde él después va a consultar a la divina de Endor. A la divina de Endor, una bruja, que hacía encantamiento, que hacía hechicería. Mire cómo el Señor nos está colocando los textos. ¿Qué más claro, hermano? Tremendo, tremendo lo que Dios nos ha enseñado. Tremenda esta revelación, hermano, para la gloria del Señor y honra de Él. Cuán importante es aferrarnos al Señor. Porque hay un génesis, hay un principio. Y creemos que el Señor nos quiere liberar de desobediencia. Queremos que el Señor quiere cortar esta desobediencia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy a través de la palabra podamos nosotros crecer y podamos avanzar. Ayuda a compartir la clase de hoy. Quizás muchas personas a lo mejor no tenían idea de estos temas. Ayuda a compartir para que mucha gente salga de su estado de brujería, salga en ese estado de espíritu de magia desobediente. Quizás muchos desobedientes no se dan cuenta que no es solamente una desobediencia, es brujería, es hechicería, es encantamiento, es necromancia, es magia. Wow. Iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde. Les bendigo en este día, en su vida, con bendiciones sacerdotales para su vida. Sus familias sean bendecidas, sus hijos sean bendecidos, su trabajo sea bendecido. Declaro ahora bendiciones sobre su vida. Declaro bendición sobre sus hijos, sobre sus hijitos, sus hijitas. Declaro bendición sobre su familia. Declaro bendiciones sacerdotales sobre su vida, que sean guardados, protegidos de toda obra del enemigo, de toda acechanza, de brujería, hechicería, necromancia, comunicación con los muertos. Sean guardados, sean protegidos su vida. Y la sangre de Cristo nos cubra y andemos con temor y temblor. Dios les bendiga, iglesia. Tengan una bonita tarde en el Señor. Acuérdense compartir esta enseñanza. Fue una enseñanza muy poderosa, una enseñanza de mucho conocimiento, mucha revelación que Dios sacó en el momento y nos dio a la luz, y aprendimos algo más. Pero compártala. Quizás mucha gente que también estábamos como nosotros no tenía idea que la desobediencia es como la brujería. No tenía idea que la desobediencia era brujería, hechicería, encantamiento, magia, espiritismo, hechicería. Y a través de esta palabra, esta enseñanza, muchos le pueden abrir el Señor los ojos. Comparta la transmisión, comparta la bendición de hoy a muchas personas más, para que puedan también ellos crecer y aprender. Iglesia, Dios les bendiga
Dios le guarde. Gracias por haber compartido en esta mañana junto conmigo en esta enseñanza, y que Dios nos siga bendiciendo. Se le ama desde Chile. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Gracias por compartir. Gracias. Amén. Gracias, Señor.